Mi novia me pidió un tiempo. Un año después volvió, diciendo que ya probó a otros hombres y ahora sabe que yo soy el indicado. Hola a todos. No suelo escribir este tipo de cosas, pero creo que necesito desahogarme y ordenar lo que pasó en mi vida. Mi nombre es Elmer, tengo 28 años, y lo que voy a contar ocurrió hace poco más de un año, aunque aún me cuesta asimilarlo. Se trata de mi relación con Mónica, quien entonces era mi novia de 26 años. Voy a empezar desde el inicio de la parte importante, para que se entienda mejor el contexto. Mónica y yo empezamos a salir cuando yo tenía 24 y ella 22. Nos conocimos en la universidad, aunque no compartíamos exactamente la misma carrera. Ella estudiaba administración y yo ingeniería. Nos encontramos por amigos en común y desde la primera salida hubo conexión. No fue una relación explosiva ni de película, más bien algo progresivo. Nos fuimos conociendo poco a poco y, sin darme cuenta, después de un par de meses, ya éramos pareja formal. Los años que siguieron fueron bastante buenos. Tuvimos nuestras discusiones normales, pero nada que pusiera en riesgo la relación. Salíamos, viajábamos de vez en cuando, pasábamos tiempo en casa viendo películas. Yo siempre la consideré alguien con quien podía construir un futuro, y hasta cierto punto pensé que ella también veía lo mismo en mí. Después de casi 4 años de relación, surgió la conversación de irnos a vivir juntos. Yo había conseguido un buen empleo en una empresa de tecnología y mis ingresos ya me permitían independizarme de la casa de mis padres. Había rentado un pequeño departamento, nada lujoso, pero acogedor, con suficiente espacio para los dos. Ella estaba terminando de acomodarse en su trabajo y me decía que también quería dar ese paso. Durante semanas planificamos cómo sería. Hablamos de cómo repartiríamos los gastos, quién se encargaría de qué tareas en casa, e incluso llegamos a ver muebles juntos. Yo estaba realmente ilusionado, sentía que todo estaba encajando como debía. Pero justo cuando estaba a punto de mudarme definitivamente y le propuse que fijáramos una fecha para que ella también trajera sus cosas, algo cambió. Recuerdo muy bien esa noche. Estábamos sentados en su sala, tomando un café. Le dije, casi con una sonrisa, que podíamos organizar la mudanza en 2 semanas, que yo podía ayudarla a empacar sus cosas y llevarlas al departamento. Ella me miró en silencio durante unos segundos, con una expresión que no supe leer en ese momento. Luego suspiró y me dijo: Elmer, no sé cómo decirte esto, pero creo que necesito un tiempo. Al principio pensé que se refería a un tiempo para organizarse con su trabajo o con su familia, pero en cuanto le pedí que aclarara, entendí que no hablaba de logística, sino de la relación. ¿Un tiempo? Le pregunté, desconcertado. Sí, siento que me estoy apresurando, respondió. Antes de irme a vivir contigo necesito pensar bien si es lo que quiero. No estoy segura de dar ese paso ahora mismo. Sentí que me vaciaban un balde de agua fría en la cabeza. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba, si hablaba de semanas o meses. Ella bajó la mirada y me dijo: No lo sé. Solo sé que necesito espacio. Esa frase me destrozó. No hubo una explicación clara, no hubo una razón concreta que pudiera procesar. Yo intentaba encontrar sentido, había hecho algo mal, se había cansado de mí, había alguien más. Pero ella no daba respuestas. Solo repetía que necesitaba espacio, que no estaba lista, que no sabía lo que quería. No hubo una ruptura oficial, porque nunca usó la palabra terminar, pero en la práctica era eso. Me fui de su casa esa noche con un nudo en la garganta. Intenté llamarla en los días siguientes, le mandé mensajes para hablar y aclarar, pero ella mantenía la misma postura, que necesitaba tiempo y que no sabía cuánto. Después de un par de semanas, me di cuenta de que estaba aferrándome a algo que ella ya había soltado. No podía quedarme esperando una respuesta que quizá nunca llegaría. Decidí darla por perdida, aunque eso me costó lágrimas, desvelos y una tristeza que nunca había sentido antes. Fueron meses muy duros. Al principio, me aferraba a la idea de que quizá volvería, de que estaba confundida y se daría cuenta de que lo nuestro valía la pena. Pero poco a poco entendí que ese tiempo era una forma de sacarme de su vida sin decirlo de manera directa. No les voy a mentir, lloré mucho.
Había imaginado un futuro con ella y de repente todo se derrumbó. Me cuestionaba constantemente que había hecho mal, porque no fui suficiente, o que tenía que no logré mantener su interés. Pasé noches enteras dando vueltas en la cama, recordando momentos juntos, repasando conversaciones en mi cabeza, intentando encontrar la falla. Con el paso de los meses, y con el apoyo de amigos y de mi familia, logré levantarme. Empecé a enfocarme en mí mismo, trabajaba más, hacía ejercicio, salía con amigos. No fue un proceso rápido ni fácil, pero comencé a sentirme mejor, más en paz. Incluso llegué a salir un par de veces con otras personas, aunque nada serio. Sentía que por fin estaba recuperando mi vida, que podía mirar hacia adelante sin pensar en ella todo el tiempo. No diré que la olvidé por completo, porque no era tan sencillo, pero sí había dejado de dolerme como al principio. Lo que complicó todo fue que, a pesar de mi esfuerzo por seguir adelante, el mundo es pequeño y las noticias vuelan. Varias veces me enteré, por conocidos en común y por lo que se veía en redes sociales, que Mónica estaba saliendo mucho de fiesta. Aparecía en fotos con diferentes grupos de amigos, viajando, disfrutando de la vida nocturna, siempre rodeada de gente. No era solo que estuviera divirtiéndose, sino que también supe que había estado con otras personas. Un amigo cercano me contó que la había visto en un bar besándose con un tipo distinto al que luego apareció en sus fotos. Era evidente que estaba conociendo a varios al mismo tiempo, o al menos probando diferentes relaciones. Al principio, cada vez que me llegaba esa información, era como una puñalada. Me dolía, porque yo seguía intentando superar lo nuestro, mientras ella parecía haber pasado página con demasiada facilidad. Pero después de un tiempo, esa misma información me ayudó a abrir los ojos, entendí que había tomado la decisión correcta al no quedarme esperando. Esa no era la persona con la que yo quería construir un futuro. Aceptarlo no fue inmediato. Hubo recaídas emocionales, días en los que me preguntaba si yo hubiera sido más paciente o si hubiera hecho algo diferente, tal vez las cosas habrían funcionado. Pero al mismo tiempo, ver el rumbo que ella estaba tomando me confirmaba que nuestras prioridades ya no estaban alineadas. Yo quería estabilidad, construir una vida en pareja, dar pasos hacia adelante. Ella, en cambio, estaba en otra etapa, explorando, probando, viviendo la vida social con intensidad. Y aunque no hay nada de malo en eso, no era lo que yo buscaba ni lo que podía ofrecer. Al final, lo que me ayudó a soltar fue aceptar que simplemente no éramos compatibles en ese momento. Que ella tenía derecho a vivir como quisiera, y yo tenía derecho a protegerme y seguir adelante. Había pasado ya más de un año desde la última vez que vi a Mónica. Durante todo ese tiempo me había enfocado en reconstruirme y, para ser honesto, mi vida iba mucho mejor de lo que había imaginado. En el trabajo me iba muy bien, había conseguido un ascenso que no esperaba tan pronto y con eso también vinieron mejores ingresos. Económicamente estaba estable, incluso pude ahorrar lo suficiente para empezar a pensar en comprar un carro nuevo y seguir mejorando mi departamento. Me sentía satisfecho, porque por fin había aprendido a enfocarme en mí mismo. A nivel personal también había cambios. Hacía ejercicio con regularidad, salía más con amigos, viajé en un par de ocasiones, y aunque no tenía pareja estable, ya no sentía esa necesidad desesperada de llenar un vacío. Me gustaba la libertad que tenía y la tranquilidad de no estar pendiente de alguien que no sabía lo que quería. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. Un día, mientras estaba trabajando desde casa, recibí un mensaje inesperado. Era de Mónica. Lo vi en la pantalla del teléfono y me quedé paralizado unos segundos. Ella me saludaba como si nada, con un hola, ¿cómo estás? No respondí. Me quedé mirando el mensaje un rato y luego bloqueé el teléfono. No quería abrir esa puerta otra vez. Había luchado demasiado para recuperar mi estabilidad como para ponerla en riesgo por alguien que me había dejado de lado en el momento más importante de mi vida. Pasaron unos días y no volví a saber de ella, así que pensé que todo quedaría ahí. Unas semanas después, uno de mis amigos me llamó y me dijo que quería verme para tomar un café, que era algo rápido y que necesitaba preguntarme algo sobre mi trabajo. Era un buen amigo y pensé que tal vez quería orientación laboral, así que acepté sin problemas.
Quedamos en un café que estaba cerca del centro, a media tarde. Llegué puntual y busqué con la mirada a mi amigo, pero no lo encontré. En cambio, vi a Mónica sentada en una mesa del fondo. Mi primera reacción fue quedarme quieto, pensando que había algún error. Pero ella, en cuanto me vio, me sonrió y me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Me acerqué con el ceño fruncido y le pregunté qué hacía ahí. Ella se levantó para abrazarme como si nada y dijo que mi amigo había planeado esto con ella, que era una sorpresa. Me quedé helado, porque no entendía cómo alguien podía pensar que eso era una buena idea. Siéntate, Elmer, me dijo con una sonrisa amplia, segura de sí misma, como si no hubiera pasado un año desde que se fue. Yo estaba a la defensiva, pero aún así tomé asiento. Quería entender qué pretendía con todo esto. Ella empezó a hablar de lo bien que me veía, que había cambiado mucho, que me notaba más seguro y hasta más atractivo. Me hacía cumplidos como si estuviera tratando de reavivar algo que, al menos de mi lado, ya estaba muerto. Después de unos minutos de conversación superficial, soltó la bomba. Sabes, Elmer, creo que eres un gran hombre, y ahora, después de este tiempo, he decidido que sí. Que vayamos a vivir juntos, como queríamos. Me quedé mirándola sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? Le respondí, incrédulo. ¿Pero qué no ya habíamos terminado? Ella soltó una risa ligera, como si yo hubiera dicho una tontería. Ay, no, tontito, yo nunca quise terminar contigo. Solo quería un tiempo. Y pues después de todo este tiempo me di cuenta de que te quiero a ti, que eres el hombre con el que quiero estar. La miré fijamente, intentando procesar su lógica. Me quedé en silencio unos segundos y luego solté lo que llevaba acumulado dentro. A ver si entiendo. Tú te vas, vives la vida loca, sales de fiesta, te acuestas con otros, y ahora que saciaste ese deseo, ¿quieres que te acepte así porque sí? Ella se inclinó hacia adelante, con una sonrisa nerviosa, y me dijo. Amor, no lo digas así. Yo solo, necesitaba descubrirme a mí misma. Pero al final siempre te extrañé mucho. No pude evitar soltar una carcajada amarga. Créeme, no fuiste la única que se descubrió a sí misma. Estoy seguro de que muchos te descubrieron también. Ella rió, como si yo estuviera bromeando, y me tomó la mano. Amor, deja las bromas. Te hablo en serio. Quiero estar contigo. Quiero vivir contigo. Fue entonces cuando me enojé de verdad. Retiré mi mano y la miré con firmeza. Bueno, tú estás estúpida, ¿verdad? ¿O estás drogada? ¿Cómo se te ocurre venir aquí, después de todo lo que hiciste, y pensar que yo voy a recibirte como si nada hubiera pasado? Su sonrisa desapareció de golpe. Frunció el ceño y me dijo con un tono molesto. No exageres, Elmer. Tampoco fue para tanto. Solo me tomé un tiempo para aclararme. ¿Un tiempo? Le respondí alzando la voz. Tú no pediste un tiempo, Mónica. Tú me abandonaste. Te fuiste a vivir tu vida sin mí, sabiendo que yo estaba sufriendo. ¿Sabes lo que pasé? ¿Sabes lo que me costó levantarme cada día sin ti, mientras tú andabas de fiesta con otros? Ella intentó interrumpirme, pero no la dejé. No tienes idea de lo que es reconstruirse desde cero. Y ahora vienes aquí, con una sonrisa, como si nada hubiera pasado, y esperas que yo te diga que sí. Ella también levantó la voz. Basta ya. No todo fue como lo dices. Yo también pensaba en ti, yo también te quería. Pero necesitaba vivir, necesitaba experimentar. Ahora sé lo que quiero y lo que quiero eres tú. Me levanté de la mesa, con el corazón latiendo fuerte de rabia. No, Mónica. Lo que quieres es volver cuando ya probaste todo lo demás y descubriste que nadie más te da lo que yo te daba. Pero yo ya no soy ese hombre que te esperaba. Ese Elmer murió el día que me pediste un tiempo sin darme explicaciones. Ella me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que le estaba diciendo. Después intentó suavizar el momento, bajando el tono. Amor, no importa lo que digas ahora.
Yo sé que te vas a casar conmigo algún día. Lo sé. Esas fueron sus últimas palabras antes de que me marchara. No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí del café, dejando atrás esa escena absurda. Caminé por la calle con una mezcla de enojo y alivio. Por un lado, estaba furioso de que hubiera tenido la osadía de aparecer así en mi vida, por el otro, me sentía libre de confirmar que no quería nada con ella. Y aquí estoy ahora, escribiendo esto. No sé si hice bien o mal al reaccionar de esa manera. No sé si debí ser más frío, o si tal vez debía escucharla con más calma. Pero lo que sí sé es que no quiero volver a estar con alguien que me dejó en el peor momento y que regresó solo cuando ya se cansó de lo demás. Actualización. Después de lo que pasó en el café, pensé que ahí se cerraría todo. Que Mónica entendería que no había vuelta atrás y seguiría con su vida. Pero me equivoqué. Los días siguientes empezó a llamarme insistentemente. Al principio contesté una vez, solo para decirle que no quería hablar más, que lo nuestro había terminado hace tiempo y que por favor respetara mi decisión. Pero ella no lo aceptaba. Me marcaba a todas horas, me dejaba mensajes de voz diciéndome que me amaba, que estaba arrepentida, que no podía dejarme ir otra vez. Terminé bloqueándola. Pensé que eso sería suficiente, pero no lo fue. A los pocos días, empecé a recibir mensajes de varios amigos en común. Todos, de manera sospechosamente parecida, me pedían que la perdonara, que le diera otra oportunidad, que ella había madurado y que se había dado cuenta de que yo era el indicado. Era tan repetitivo que parecía un guión. Sentía como si estuviera hablando con bots, como si alguien nos estuviera manipulando para presionarme. Me molestó mucho esa situación. No solo porque no quería saber nada de ella, sino porque también estaba intentando arrastrar a mis amigos a algo que era únicamente entre nosotros. Así que tomé una decisión radical, bloqueé a todos los que me estaban mandando ese tipo de mensajes. No iba a permitir que me hicieran sentir culpable ni que me empujaran a revivir algo que me había costado tanto superar. Pero lo peor vino después. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, la encontré en la puerta de mi departamento. Estaba sentada en las escaleras, esperándome. Cuando me vio, se levantó de golpe y corrió hacia mí. Empezó a rogarme entre lágrimas, me decía que estaba desesperada, que no podía imaginar su vida sin mí, que lo único que quería era casarse conmigo y formar la familia que antes no había sabido valorar. Yo me quedé en silencio, con una mezcla de enojo y lástima. No respondí nada. Solo pasé a un lado, abrí la puerta de mi departamento y entré. Ella intentó seguirme, pero cerré la puerta antes de que lo hiciera. Desde adentro, aún la escuché golpeando suavemente y suplicando por varios minutos. No abrí. Me senté en el sillón, escuchando su llanto apagado desde el otro lado, y solo pensaba en todo lo que había pasado. Recordaba la noche en que me pidió un tiempo, la manera en que me dejó hundido mientras ella salía a descubrirse, y lo absurdo de que ahora viniera a pedirme algo tan grande como si no hubiera ocurrido nada en medio. Después de un rato dejó de insistir y se fue. No les voy a mentir, fue incómodo y hasta doloroso verla en ese estado. Pero, al mismo tiempo, sentí que era necesario mantenerme firme. No podía permitir que volviera a entrar en mi vida solo porque ahora ella lo quería. Ya no soy el mismo hombre que se quedó esperándola un año atrás. Eso es lo último que ha pasado. Si hay más novedades, quizá vuelva a escribir, pero por ahora lo único que quiero es seguir con mi vida en paz. Actualización. Han pasado apenas 2 días desde la última vez que escribí aquí, y honestamente nunca pensé que tendría que regresar con una nueva actualización tan pronto. Lo que ocurrió recientemente fue algo tan intenso, tan surrealista y hasta peligroso, que todavía me cuesta procesarlo. Todo empezó en la tarde. Yo estaba en mi departamento, tranquilo, viendo un partido en la televisión, cuando escuché golpes en la puerta. No eran toques suaves ni discretos, eran golpes fuertes, insistentes, casi desesperados. No tuve que asomarme para saber quién era, lo presentí de inmediato. Me quedé en silencio, sin moverme, esperando que se cansara y se fuera. Pero en lugar de eso, escuché su voz, quebrada, como si estuviera llorando. Elmer, sé que estás ahí.
Por favor, ábreme. No respondí. Hubo un silencio breve, y después, con un tono mucho más frío, casi perturbador, dijo algo que me heló la sangre. Está bien, tú me obligaste a hacer esto. Esto será tu culpa. Nos vemos en la otra vida. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. No sabía si estaba hablando en serio, si era un chantaje emocional o si realmente pensaba hacerse daño. Esperé unos minutos, intentando escuchar algún ruido, alguna pista de lo que estaba haciendo. No oía nada, solo el eco del pasillo vacío. Después de 5 minutos que se me hicieron eternos, decidí abrir la puerta con cautela. Cuando lo hice, no la vi frente a mí. Por un momento pensé que se había ido. Pero entonces escuché un murmullo y me asomé hacia el balcón principal del edificio, que está al final del pasillo. Vivo en el 4º piso, y desde ahí, si alguien cae, las probabilidades de sobrevivir son mínimas. Ahí estaba ella. Mónica estaba sentada en la orilla del barandal, balanceando las piernas en el aire, como si fuera una niña jugando, pero con una calma inquietante. Me quedé helado al verla, con el corazón a mil. Me acerqué lentamente, con las manos extendidas, como si intentara tranquilizar a un animal asustado. Mónica, ¿qué haces? Por favor, quítate de ahí. Ella me miró, y en lugar de verse triste o desesperada, sonrió. Una sonrisa amplia, casi triunfal. En un segundo, bajó de la baranda y, sin previo aviso, corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza y empezó a besarme la cara repetidamente, entre risas y llanto. ¿Ves? Si me amas, viniste a rescatarme. Sabía que no podías dejarme. Yo estaba en shock, intentando apartarla sin ser brusco. Mónica, basta, ¿cómo te atreves a jugar con eso? Estabas a punto de caerte. Ella me miró con esa misma sonrisa inquietante y me susurró al oído. Tú me amas, me deseas. ¿Seguro todavía tienes guardadas las fotos que te mandaba? ¿No quieres revivir los buenos tiempos? Dicho eso, y sin importarle que estábamos en un lugar público, se levantó el vestido ligero que traía puesto, dejando a la vista su ropa interior. Yo retrocedí de inmediato, indignado y furioso. Estás loca, estás enferma. Voy a llamar a la seguridad del edificio ahora mismo. Lo que me hizo sentir más incómodo fue que para ese momento ya varios vecinos habían salido de sus departamentos. Primero porque habían escuchado los golpes en mi puerta, y después porque vieron a Mónica sentada en la orilla del balcón. Algunos gritaban que tuviera cuidado, otros estaban filmando con sus teléfonos, y varios más ya habían llamado al 911. La situación se volvió un espectáculo. Yo, avergonzado y desesperado, solo quería que terminara. Intentaba mantener distancia de ella, que seguía intentando abrazarme y hablarme como si nada pasara. Cuando llegaron los oficiales de policía y los paramédicos, todo fue aún más caótico. Nos separaron de inmediato. Me pidieron mi identificación y me hicieron una serie de preguntas rápidas sobre lo ocurrido. Les conté lo que había pasado desde el inicio, cómo me había amenazado desde el otro lado de la puerta, cómo después la encontré en el balcón y lo que hizo luego. Algunos vecinos corroboraron mi versión. Dijeron que la habían visto llorando afuera de mi departamento, que golpeaba la puerta y repetía que yo la había dejado, que no podía vivir sin mí. Otros incluso confirmaron que la vieron sentada peligrosamente al borde del barandal, lo que coincidía con mi relato. Los oficiales la apartaron y trataron de calmarla, pero ella no dejaba de gritar que me amaba, que yo era el amor de su vida, que todo lo que hacía era por mí. En un momento incluso señaló hacia mí, llorando, y dijo: si algo me pasa, será culpa de él. Él me destrozó la vida. Yo me quedé callado, sintiéndome atrapado en una pesadilla. Los oficiales me dijeron que no me preocupara, que era evidente que ella estaba en un estado de alteración emocional grave, y que lo mejor sería que fuera valorada por psiquiatría. Después de dar mi declaración formal, me recomendaron que considerara poner una orden de restricción para evitar que volviera a acercarse. Me explicaron que casos como este podían escalar de maneras muy peligrosas y que no debía tomarlo a la ligera.
Finalmente, se la llevaron en una ambulancia. Ella seguía gritando mi nombre, llorando y extendiendo los brazos hacia mí, como si se la llevaran contra su voluntad. Era una escena de película, pero no en el buen sentido, era una mezcla de terror, pena ajena y tristeza. Cuando todo terminó, los vecinos seguían en el pasillo, murmurando entre ellos, algunos con cara de incredulidad, otros con una mezcla de compasión y chisme. Yo solo quería desaparecer. Entré a mi departamento, cerré con llave y me dejé caer en el sillón, agotado. Nunca en mi vida había experimentado algo tan extremo. No podía dejar de pensar en la frase que me dijo al inicio, esto será tu culpa, nos vemos en la otra vida. Ese eco seguía retumbando en mi cabeza. La policía me recomendó estar alerta en los próximos días, por si intentaba regresar o contactarme de alguna manera. También me sugirieron hablar con la administración del edificio para reforzar la seguridad en la entrada. Ahora estoy escribiendo esto con una mezcla de miedo y confusión. No sé qué pasará con Mónica. Me dijeron que sería valorada por psiquiatría, pero no sé si eso significará que recibirá ayuda real o si, después de un par de días, estará de vuelta, intentando buscarme otra vez. Lo que sí sé es que ya no se trata solamente de un tema sentimental o de cerrar un ciclo. Esto escaló a un nivel que jamás imaginé y que me hace temer no solo por mi tranquilidad, sino por mi seguridad. Actualización. Hola a todos, han pasado tantas cosas que no puedo creer que solo hayan pasado unos cuantos días. Primero, al parecer Mónica dio positivo a sustancias, me lo informaron después de que se la llevaron y la valoraron. También una amiga de ella me llamó. Pero bueno, se los contaré bien. Primero quiero dejar claro algo que me costó aceptar, lo que le pasó a Mónica no es algo simple ni binario. No es solo una historia de abandono o de se fue y ahora quiere volver, hay capas que antes no veía o que no quise ver. Cuando ella me pidió un tiempo, en mi cabeza el patrón era claro, o volvía o no, pensaba en responsabilidad emocional y en promesas a medias. Pero lo que se reveló después, las fiestas, las salidas, las relaciones con otras personas, y finalmente esto de las sustancias, muestran que había algo mucho más complejo ocurriendo en su vida. No la excusa, pero sí una explicación más completa de por qué actuó de la manera en que lo hizo. Recibir la llamada de su amiga fue uno de esos golpes que te hacen darle la vuelta al relato que te contabas a ti mismo por meses. Me dijo, con miedo en la voz, que el último mensaje que recibió de Mónica fue aterrador, que me iría a buscar y que si la rechazaba se iría de este mundo. Pensé en todas las noches que pasé pensando en el porqué y en cómo me reproché haber reaccionado como reaccioné en el café. Si hubiera sabido que ella estaba en ese estado emocional y bajo la influencia de sustancias, quizá algunas cosas las habría manejado de distinta forma, quizá habría llamado a alguien, quizá habría pedido ayuda inmediata. Quizá habría actuado menos enojado y más precavido. Pero también pienso, nadie puede obligarte a ser responsable de las decisiones tóxicas de otro. Hay un límite claro entre la empatía y la permisividad, entre el asumir culpa y el aceptar que a veces las personas se pierden por razones que no son culpa de quien las quiso con honestidad. Cuando me enteré de que le hicieron un antidoping y dio positivo en sustancias, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque eso explicaba comportamientos que antes solo interpretaba como caprichos o crueldad, tristeza porque ver que alguien a quien quisiste está enredada en algo así es devastador. La amiga que me llamó me contó que Mónica conoció a un chico en una fiesta, que le ofreció dulces raros, así lo dijo ella, y que desde entonces había caído en un patrón de consumo. La conversación me pegó fuerte, no era solo una vaga diversión, era una dependencia que la estaba consumiendo. Esa información me hizo entender que muchas de sus decisiones vinieron de un lugar de confusión, de búsqueda y de vulnerabilidad, no necesariamente de maldad premeditada. A la par de ese dolor, surgió otra realidad, la necesidad de protegerme. Puse la orden de alejamiento no por rencor, sino por miedo. Nadie lo cuenta del todo, vivir con la incertidumbre de que alguien alterado pueda aparecer en tu casa, en tu trabajo o en la calle es una carga que afecta tu sueño, tus rutinas y tu paz mental. La orden fue una medida práctica para poner un límite legal y evitar que la situación escalara hasta algo irreparable. Fue duro dar ese paso porque sabía que con ello cerraba una puerta de posible reconciliación si en algún futuro ella sanaba.
Pero tuve que priorizar mi seguridad emocional y física. Los padres de Mónica vinieron a hablar conmigo. Los conocía por años, porque estuve con su hija durante mucho tiempo, habíamos compartido cenas, reuniones y conversaciones. Su reacción fue humana y dolorosa. El padre me miró con lágrimas y me dijo que lamentaba lo ocurrido, que sentía que si Mónica se hubiera quedado, tal vez no estaría en ese estado. Fue una frase que me atravesó, culpó al destino, a las decisiones, a la falta de suerte. Son palabras cargadas de dolor, pero también de impotencia. Sus disculpas no cambiaban lo que pasó, pero sí mostraban que había una familia rota detrás de todo esto, gente que también sufría. Me sorprendió la sinceridad del padre y me conmovió la madre. Les respondí con honestidad, que lo sentía por ellos también, pero que no era momento de buscar culpables absolutos, era momento de enfocarse en la recuperación de Mónica. Me cuesta admitir cuánto me afectó todo esto en lo íntimo. Pasé de sentir enojo y humillación a experimentar una tristeza aguda por alguien que, de una u otra forma, sigue siendo parte de mi historia. No puedo borrar años compartidos con el gesto de un botón. He tenido que aceptar que la mezcla entre afecto y el daño recibido convive en mí. He llorado por la pérdida de lo que pudo haber sido, por la persona que fue antes de perderse en ciertas decisiones y por la sensación de haber sido usado. Aun cuando reconozco que ella no estuvo en pleno control durante bastante tiempo. Aprendí cosas prácticas y también lecciones más profundas. En lo práctico, es fundamental poner límites claros. Si alguien te pide tiempo y luego esos límites no se respetan, si hay manipulación, acercamientos peligrosos o conductas que ponen en riesgo, debes protegerte. La empatía nunca debe ponerte en una situación de vulnerabilidad constante. También aprendí que pedir ayuda a terceros, policía, médicos, amigos de confianza, es necesario y legítimo, no es traición ni crueldad. En lo profundo, entendí que no podemos salvar a quien no quiere ser salvado o no está preparado para aceptar la ayuda necesaria. La recuperación es un proceso largo que exige tratamiento, voluntad y red de apoyo. Poner a alguien en una camilla legal o en una orden de alejamiento no es el final de su historia, es una pausa para recomponer un sendero que antes no tenía claridad. Vi la fragilidad humana en su forma más brutal, y eso me marcó. También entendí que la vida sigue aún cuando uno piensa que se ha detenido. He vuelto a mis rutinas, al trabajo, a mis amigos, al gimnasio, a pequeños viajes que me ayudan a recuperar normalidad. He permitido que el tiempo haga su trabajo, sin forzar el olvido. La herida no desaparece de inmediato, pero con cada día voy sanando un poco más. Aprendí a ser paciente conmigo mismo y a aceptar que sanar no es una marcha lineal, tiene retrocesos, avances y momentos de duda. Por último, quiero decir que espero que Mónica encuentre ayuda real. No deseo el mal para nadie, menos para quien fue parte importante de mi vida. Si en algún futuro ella se recupera y busca rehacer su vida, no sabré si podré integrarla de nuevo y no sé si eso será lo mejor para ambos. Hoy sé que la prioridad es que ella viva y que reciba tratamiento profesional. Lo demás, las decisiones sobre si habrá reencuentro o no, se verán con el tiempo y con la serenidad que ahora no tengo. Si algo quiero dejar como reflexión final, es esta mezcla de compasión y prudencia. Amar no obliga a permitir daño repetido, ayudar no implica sacrificar tu seguridad. Hay un punto en el que la mejor ayuda que puedes dar a alguien es poner límites, buscar ayuda externa y, cuando corresponde, apartarte para que el proceso de recuperación ocurra sin que exista una víctima que lo sostenga todo. Gracias por leer hasta aquí. Si alguien pasó por algo parecido y quiere compartir cómo lo manejó, o si alguien tiene una experiencia que pueda aportar, lo leeré. No busco consuelo fácil, busco comprensión y, sobre todo, que quede constancia de que estas cosas existen, que suceden y que hay que afrontarlas con cabeza fría y corazón atento.